Buenos días, soy Sara Beatriz Guardia, directora del Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina, y tengo hoy el agrado de aceptar la invitación para presentarles mi libro, es Las mujeres en los procesos de independencia de América Latina. Pero antes de explicarles en qué consiste, cuál es el índice, cuáles son los objetivos del libro y qué nos propusimos, quiero decirles que este libro es el producto de 7 años intensos de trabajo. Este libro empezó en el 2008 y 2009, cuando convoqué a través de CEMAL, con apoyo de la Universidad San Martín de Porres y de UNESCO, la convocatoria al 4º Simposio Internacional Las Mujeres en los Procesos de la Independencia de América Latina. Se presentaron trabajos, de ahí hay un libro, incluso que lo presentamos, pero también nos dimos cuenta, al final del libro, que habían quedado muchas preguntas sin respuesta, que no era posible estudiar ni analizar el proceso de independencia si no teníamos en cuenta el contexto general. No solamente el proceso de la independencia en tanto una lucha, en tanto cuestiones políticas militares, en tanto organizaciones que se sublevan, sino también cómo este proceso cambia la historia de la familia, las relaciones interpersonales, las relaciones de las mujeres. O sea, un periodo tan importante en la historia del Perú que ameritaba verlo en su conjunto, en el conjunto que podría ser, digamos, cercano a la historia de las mentalidades. ¿Qué sintió la gente? ¿Qué percibió? ¿Qué significó la independencia en los términos del periodismo, de la literatura, de la historia, de las familias? Y entonces ahí empezamos a pensar que para hacer un congreso había que hacer un trabajo muy fuerte. Y creamos la Comisión del Bicentenario Mujer e Independencia en América Latina, donde se conformaron 14 grupos de estudio. Estos 14 grupos de estudio, cada uno con 1, 2 o 3 responsables, integrados por profesoras y por de universidades y de institutos de toda América Latina, de Canadá, de Estados Unidos, de España, de Italia, de Francia, de Inglaterra. Nos abocamos a estudiar los diferentes temas que nos habíamos fijado. Es después, con las conclusiones, que se convoca el Congreso. Y después de que está convocado el Congreso, recibimos muchísimas propuestas de participación, pero nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos trabajos muy, muy importantes, trabajos que fueran el resultado de una profunda reflexión. Por eso es que limitamos a un consejo académico que calificó las ponencias, y después este consejo académico calificó las ponencias. Y es por ahí cuando nace este libro, con las mejores ponencias, con los mejores trabajos que se presentaron en el Congreso, pero no de un Congreso que se desarrolló en el 2013, un Congreso y un estudio que viene de 5 años adelante. Por eso digo que este libro es el resultado de 7 años de trabajo. Además, este libro es muy importante porque hicimos una declaración Mujer e Independencia en América Latina. Esta declaración, firmada por todas las personas que participaron en el Congreso, ha sido traducida a todos los idiomas prácticamente, y ha sido uno de los documentos de estudio sobre las independencias de América Latina. Porque en esta declaración nosotros no solamente planteamos qué es y qué significó la independencia de nuestros pueblos, de nuestros países, sino también
lo que sirvió de base a la constitución de los Estados-Nación de las nacientes repúblicas. Por eso es que el índice del libro empieza con la declaración que se suscribe, y con dos conferencias magistrales que son las que van a darnos más o menos el rumbo. Es una de Edgar Montiel, que está jefe de políticas culturales de UNESCO hasta el 2012, tengo entendido, sobre la ausencia y el silencio de las mujeres en la historiografía relacionada con la independencia. ¿Qué pasó? Que esta independencia solamente fue hecha por los hombres, para los hombres. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se produce este silencio? Y la segunda conferencia magistral, que es la mía, donde yo uno exclusión de las mujeres como exclusión étnica. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos viendo la historia desde una perspectiva no solamente patriarcal, pero eurocentrista, vamos a hacer de los valores de la España del siglo XVII, XVIII y XIX los valores universales, sin tener en cuenta que acá la sociedad, nuestra historia, un producto inmenso de mestizaje, y que la historia se tiene que ver con los valores también de esta historia construida desde aquí por nosotros. Por consiguiente, a través de toda la insurrección de Micaela Bastidas en el 1780, durante el levantamiento de Tupac Amaru, yo hago un trabajo de cómo es percibida la participación de las mujeres, que en tanto indias y que en tanto mujeres fueron absolutamente silenciadas de la historia, más aún despreciadas en la historia, no con suficiente valor o categoría para figurar. Entonces, rompamos esta conjura del silencio, rompamos esta manera de entender la historia desde una posición eurocéntrica. A pesar de que podemos analizar muchas cosas del pasado, hay una concepción que guía. Esta concepción no está presente en este libro. La concepción que está presente en el libro es reivindicar, si esta es la palabra, visibilizar, quizás es la palabra mejor, la presencia de las mujeres en la independencia durante todo, entendiendo como independencia, no 1814, hermanos Angulo, Mariano Melgar, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de un periodo de independencia de 1780, desde la gesta de Tupac Amaru. Por eso es que la declaración de la mujer y independencia, el primer párrafo de la declaración digamos, sintetiza lo que estamos planteando, ¿no? Que es: nosotros declaramos, nosotros afirmamos que la independencia surgió en 1492, cuando empezó a forjarse, desde el momento mismo de la colonización, de la invasión, del descubrimiento, como se le quiera llamar, empezó la resistencia. Es a partir de ahí. El libro fue auspiciado por UNESCO, lo cual agradecemos mucho a UNESCO, porque hay un tema no solamente de materializar un libro, sino lo que significa que la Oficina de Género, de Políticas de Género de UNESCO acepte auspiciar, presentar el libro. Y la Universidad San Martín de Porres, que también nos apoyó. En términos generales, el libro es esta el alma, es esta el sentimiento y la propuesta del libro. En el libro participan
42 colegas, escritoras, profesoras de diferentes universidades, en torno, como dije, a temas que tienen que ver con la historiografía, con las costumbres, con la literatura, con los movimientos de protesta, y también hemos hecho un trabajo sobre la iconografía. ¿Cómo se presenta la iconografía? ¿Cómo están las mujeres presentes en la iconografía de la independencia? ¿Cómo se ve a las mujeres? ¿Cómo repercute esta historia? También, ¿cómo se escribe en términos literarios la independencia, el proceso de independencia? Y otra cosa que también me parece muy importante es cómo cambia el proceso de independencia la educación. Adecuando, porque en la época colonial habían dos destinos para las mujeres: era el convento o ser ama de casa. No hay esposa y madre, no existía una tercera alternativa. Es la educación la que permite, avanzado por supuesto el siglo XIX con la reforma de Ramón Castilla y sobre todo el último tercio del siglo XIX con la presencia ya de escritoras, permite hacer un cambio en la educación de la mujer. Pero este cambio no hubiera sido posible sin todo este proceso histórico. Entonces yo les invito a leer este libro, que concierne no solamente a las mujeres, a la visibilización de las mujeres, sino a lo que significa reescribir la historia de nuestro país, la historia del Perú, desde una visión de género, desde una visión no eurocéntrica y desde una visión que no excluya, que no haya exclusión en términos de etnia o en términos de género. Muchísimas gracias. Es las mujeres en los procesos de independencia de América Latina. Pero antes de explicarles en qué consiste, cuál es el índice, cuáles son los objetivos del libro y qué nos propusimos, quiero decirles que este libro es el producto de 7 años intensos de trabajo. Este libro empezó en el 2008, y 2000. Buenos días, soy Sara Beatriz Guardia, directora del Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina, y tengo hoy el agrado de aceptar la invitación para presentarles mi libro 9, cuando convoqué a través de CEMAL, con apoyo de la Universidad San Martín de Porres y UNESCO, la convocatoria al 4º Simposio Internacional Las Mujeres en las Independencias de América Latina. Se presentaron trabajos, de ahí hay un libro, incluso que lo presentamos, pero también nos dimos cuenta al final del libro que la familia, las relaciones interpersonales, las relaciones de las mujeres, o sea, un periodo tan importante en la historia del Perú que ameritaba verlo en su conjunto, en el conjunto que podría ser, digamos, cercano a la escuela, a la historia de las mentalidades. ¿Qué sintió la gente? ¿Qué percibió? ¿Qué significó la independencia? En los términos del... Habían quedado muchas preguntas sin respuesta. Que no era posible estudiar ni analizar el proceso de independencia si no teníamos en cuenta el contexto general.
no solamente el proceso de la independencia en tanto una lucha, en tanto cuestiones políticas militares, en tanto organizaciones que se sublevan, sino también cómo este proceso cambia la historia de la